Bienvenidos al Centro Cristiano Internacional Cielos Abiertos. Estamos a la expectativa de lo que Dios hablará a tu vida a través de esta hermosa palabra. Dios te bendiga. Bienvenidos. Gracias por estar nuevamente en este devocional Unos Minutos con Dios. El día de hoy estaremos hablando acerca de esos altares que nos atan y que nos impiden poder caminar una vida en Cristo victoriosa, y que muchas veces estos altares fueron diseñados incluso en nuestra ignorancia o tal vez por nuestros padres. De esto estaremos hablando en los próximos minutos. Bienvenidos. He visto la necesidad de hablar de este tema debido a que a lo largo de mi caminar en Cristo he observado cómo muchos cristianos batallan para poder caminar en su propósito y en su asignación. Esto me lleva a reflexionar a que debe de haber algo o debe haber cosas que por ahí están estorbando el que Dios pueda fluir de una manera increíble en sus vidas. Es cierto que la Escritura nos dice que Jesús viene y rompe todo yugo cada vez que Él viene y entra a nuestro corazón. Desafortunadamente existen altares que nos tienen atados a ciertos compromisos o derechos legales, los cuales aprovecha Satanás para que nosotros no podamos fluir libremente. Pero estos altares cobran fuerza o tienen esos derechos cuando nosotros empezamos o realizamos cosas que son contrarias a lo que el Espíritu Santo nos está dictando a través de la palabra del Señor. Cuando Dios llama a Gedeón, Gedeón es llamado en un tiempo muy complicado. 7 años estaban siendo oprimidos los israelitas a causa de los madianitas, y todo esto debido a la rebeldía, debido a que se hicieron altares y que empezaron a adorar a un Dios que Dios aborrecía increíblemente. Entonces ellos empezaron a hacer todo esto, y obviamente las consecuencias de sus actos empezaron a cosechar esos frutos, y vino caos, vino tristeza, dolor, amargura, vino persecución, vino robo. Todo esto se sumó a la rebeldía que el pueblo tenía. Dios se había presentado de una manera increíble ante su pueblo desde Egipto, y con muchas maravillas, con muchos milagros, Él dejó en claro quién era. Y el pueblo no podía evadir estos hechos. De generación en generación los israelitas cuidaron de estar pasando todas las maravillas y todas las evidencias que Dios hizo para poder llevarlos a esa tierra prometida. Pero llegamos a un punto importante cuando ellos ya recibieron la tierra, en donde ellos se olvidaron por completo de Dios y empezaron a edificar altares, los cuales pues obviamente Dios se molestaba, y siempre Dios usaba una palabra: que ellos se prostituían cuando iban detrás de dioses ajenos. La Escritura nos habla acerca de ese encuentro sobrenatural que tiene Gedeón con el ángel de Jehová. Lo primero que podemos leer en las Escrituras es lo que él le pide que haga. Veamos el pasaje en el libro de Jueces, capítulo 6, versículos 25 y 26. Dice la Escritura: esa noche el Señor le dijo a Gedeón: toma el segundo toro del rebaño de tu padre, el que tiene 7 años, derriba el altar que tu padre levantó a Baal, y corta el poste dedicado a la diosa Acera que está junto al altar. Después construye un altar al Señor tu Dios en el santuario de esa misma cima, colocando cada piedra con cuidado, y sacrifica el toro como una ofrenda quemada sobre el altar, y usa como leña el poste dedicado a la diosa Acera que cortaste. Yo no sé si estás observando que el papá de Gedeón tenía un altar, él había diseñado un altar, pero si pones cuidado a la Escritura, dice que tenía el becerro que él había criado, tenía 7 años. Podemos ver que este tiempo era justamente el tiempo que se había rebelado el pueblo contra Dios, y es el tiempo en donde venían consecuencias y cosas increíbles a su vida. Dios no puede usar a Gedeón si Gedeón no derriba esos altares primero. Dios no puede bendecir a Gedeón si Gedeón no toma la decisión de derribar esos altares. Dios estaba viendo la victoria delante de Gedeón, pero esta victoria no se podía consumar si Gedeón no asumía el reto, no asumía el desafío. Gedeón tenía ataduras, y Gedeón no podía vencer a sus enemigos si había algo que estorbara.
si había algo que entorpeciera aquellas cosas que podían afectar la victoria que Dios ya tenía diseñada. ¿Por qué? Porque Satanás en cierta forma estaba fluyendo o estaba obrando en legalidad. ¿Y por qué digo en legalidad? Porque el papá de Gedeón había edificado un altar y este altar tenía por lo menos 7 años. Entonces, son 7 años que estaban corrompidos, que se desviaron y le dieron la espalda a Dios, y son 7 años que este altar estaba activado. ¿Cuántas veces nosotros no dimensionamos que los altares que nuestros padres edifican nos persiguen hasta que nosotros derribamos esos altares? A eso la Biblia le llama maldiciones generacionales. Y esas maldiciones se activan desde el momento en que nosotros nos rebelamos al Señor y empezamos a edificar altares. ¿Qué es lo que pasa cuando un altar está activo? Cuando un altar está activo, vienen esas maldiciones y empieza a cobrar la factura Satanás y trae desolación, tristeza, trae amargura. Todo trabajo que nosotros podemos realizar no nos rinde. Los brujos o hechiceros pueden hacer rituales y nos pueden afectar. Incluso muchos de nosotros tenemos nombres que son dedicados a un ídolo, por ejemplo María, Guadalupe, los cuales son nombres muy comunes y que ese nombre se puso intencionalmente por nuestros padres. ¿Cuál era la intención? Que al momento de que ese niño o esa niña tuviera ese nombre, tuviera la protección de ese ídolo. Eso es una atadura, eso es ligadura, eso es un derecho legal que el enemigo lo toma. Y por si fuese poco, cuando las personas son consagradas en ese altar, que es un altar idólatra, entonces eso todavía fortalece más lo que es la vida de aquella persona que tiene esas ataduras. Vemos que cuando llegamos a los pies de Cristo, llegamos destrozados, llegamos con muchas cosas, con odio, con rencor, llegamos con amargura, llegamos con enfermedad, llegamos con tristeza. Y todo es a causa de todos esos compromisos que nosotros tenemos muchas veces inconscientemente a causa de esas maldiciones que nos están persiguiendo. Hoy podemos comprender entonces que a través de esos altares hay muchas maldiciones y que esas maldiciones no nos van a permitir poder avanzar y poder caminar en el propósito que Dios nos ha llamado. ¿Cómo se rompen esos altares? Bueno, lo primero que nosotros tenemos que reconocer es que traemos esas cargas, traemos esos compromisos, traemos esas ligaduras que nos están atando y que no nos pueden dejar hacer feliz. Observa cuántas personas han intentado caminar con Dios, pero no pueden. ¿Cuántas personas están tratando de conducirse bien, pero no pueden? ¿Cuántas personas están tratando de salir de una adicción, pero no pueden? Tal vez el problema no se encuentra en la capacidad o en la intención de la persona que quiere salir de ese problema. No, el problema puede ser mucho más profundo. Puede haber un altar que lo esté atando. En el mundo, nosotros tenemos altares en donde nuestros padres, a través de la brujería, a través de la hechicería, también nos ataron. El hecho de llevar a un niño, a una persona o ir ya de adulto a que nos hagan una limpia, a que nos lean la mano, esto pues obviamente trae todavía legalidades más fuertes. Y muchas veces queremos que Dios venga y obre un milagro, pero no derribamos los altares que tienen ese compromiso. Dios puede hacer una obra maravillosa y Dios puede sanarnos, pero si ese altar continúa vigente, Satanás se va a alejar por un momento, pero en el momento en que ese altar esté exigiendo y esté pidiendo su derecho legal, Satanás va a poder pedirlo, y va a poder hacer lo que él quiera, porque ese altar no se ha destruido. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Entregarle ese altar y nosotros con nuestras manos derribarlo. Tenemos que derribar esos altares que nos tienen ligado y que no nos permiten poder fluir en una libertad, no nos permiten fluir en una sanidad completa, porque incluso hay altares en donde nos tienen enfermos. Todas aquellas cosas que nos ligaron en cierta forma para que nosotros estemos en una condición de salud así. Muchos atribuyen los problemas de manera psicológica, que hay desequilibrios emocionales, hormonales, pero la realidad es que gran parte de todo lo que traemos como humanos viene porque fue activado un altar en nuestro pasado
Tal vez nosotros no lo activamos, pero tal vez nuestros papás lo activaron. Si no fueron ellos, tal vez sus papás lo activaron, y si no fueron sus papás, fueron los papás de sus papás, porque la Escritura dice claramente en Éxodo capítulo 20 que Dios visita la maldad de los hombres hasta la tercera y cuarta generación. La manera en que nosotros podemos estar estudiando este pasaje en Jueces 6, la Escritura nos puede mostrar que Dios estaba viendo la victoria sobre Gedeón, pero que esta victoria no podía venir. Es más, el Espíritu Santo iba a venir con poder para transformar, para mudar a este hombre, pero el Espíritu Santo no podía venir con poder hasta que él derribara el altar. Observa que no puede venir una cosa antes que la otra. ¿Por qué? Porque por encima de Dios no puede haber nada. Por encima de Dios no puede estar un altar. Así es de que si nosotros derribamos ese altar, ahora tenemos que edificar uno nuevo, pero ese altar que nosotros vamos a edificar tiene que ser enfocado a que sea Dios el que esté al centro de ese altar y empezar a adorar, a alabar, a glorificar, a meditar en su palabra, de tal manera que ese altar se fortalezca y la presencia de Dios venga y repose sobre nuestras vidas. Y a causa de esa presencia, a causa de ese encuentro, a causa de que nosotros le estemos entregando toda nuestra vida al Señor, entonces por consecuencia el Señor empezará a romper toda ligadura. Dios no puede trabajar con lo externo primero. Dios trabaja de manera interna primero. Es por eso que cuando Dios trabaja en nosotros, lo primero que va a hacer es cortar con todos aquellos lazos, con todas aquellas ligaduras que nos tienen amarrados literalmente al altar. Ustedes observen nada más cuando Dios le pide a Abraham a Isaac. Isaac tuvo que ser atado a un altar. Él fue amarrado de pies, de manos y fue atado encima del altar porque Abraham estaba decidido a sacrificarlo porque esto fue una orden que Dios le había dado. Más sin embargo, observa que Dios ve el corazón de Abraham y no le permite que haga ese sacrificio. ¿Por qué? Porque Isaac no podía ocupar el lugar de Jesús. Y es ahí en donde Dios empieza a poner esa bendición increíble. Todo altar siempre tiene un efecto. Satanás se rige por derechos legales, Dios se rige bajo derechos legales. Dios no puede romper ningún derecho legal porque Él es Dios y Él establece cómo se tiene que regir el mundo espiritual y el mundo físico, pero a nosotros nos corresponde caminar en esos derechos legales. Nosotros somos los que provocamos que estemos atados hasta cierto punto a esos altares o que nosotros estemos libres. La Escritura dice claramente que si el Hijo libertare seréis verdaderamente libres. Entonces, a partir del momento en que nosotros estamos convencidos de que Dios puede hacer la diferencia, Dios nos da el poder y la autoridad para poder derribar esos altares. Hoy Dios quiere usarte de una manera poderosa. Hoy Dios quiere llevarte a un mayor nivel de unción. El problema no está en Dios, te lo vuelvo a repetir porque esto lo he dicho en muchos devocionales. El problema no está en Dios, el problema está en nosotros, el problema está en ti. ¿Por qué? Porque tú decides hasta cuándo vas a permitir que Satanás siga teniendo esos derechos legales. Si tú no quieres que tu familia, que tus hijos, que tus nietos y las generaciones que vienen delante de ti sean maldecidas, es tiempo de que derribes esos altares. Ningún altar tiene efecto si nosotros no le damos permiso, si nosotros no le autorizamos. Es por eso que el Señor dice: aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Dios viene al altar que hizo con sus propias manos en nuestro corazón y Él viene a habitar en medio de nosotros. Él viene a habitar dentro de nosotros. Y cuando Él habita, entonces Él empieza a traer orden a todo el caos a causa de esos altares que se edificaron. Es tiempo de derribar los altares en nuestra vida. Es tiempo de caminar en victoria. La Escritura dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Dios no puede forzarte a que derribes un altar que tú no quieres derribar. Puede ser un altar de odio, puede ser un altar de rencor, puede ser un altar en donde tienes en primer lugar a tus hijos, puede ser un altar en donde tienes en primer lugar a tus padres, puede ser altares donde tengas en primer lugar al trabajo, al dinero. Hay altares que ocupan el lugar de Dios y
Dios se encuentra en segundo, en tercer término. Es por eso que el día de hoy, a través de esta palabra, Dios te está diciendo, derriba esos altares que me impiden el que yo pueda fluir en tu vida, el que pueda traerte sanidad hasta los huesos, el que pueda caminar contigo libremente, el que pueda tomarte de la mano, el que pueda sacarte de ese estado de soledad, de tristeza, de amargura, para poder llevarte ahora a un estado de victoria, porque dice la Escritura que en Cristo nosotros somos más que vencedores. ¿A partir de qué momento somos más que vencedores? Gedeón no fue vencedor hasta que se decidió derribar el altar. Gedeón no pudo derrotar a los madianitas sin antes derribar esos altares. Tú no puedes derribar a los gigantes que te están siguiendo. Tú no puedes derribar a esos espíritus que han estado atormentándote. Tú no puedes derribar todas aquellas dudas que te siguen persiguiendo sin antes derribar esos altares. Te bendigo. Doy gracias al Señor por tu vida. Si este devocional te bendijo, por favor, compártelo con aquellos que necesitan escuchar este mensaje, que necesitan escuchar esta palabra. En Cristo hay solución a todo problema. Cuando tú dices que no o cuando hay circunstancias que te rebasan y piensas que no hay salida, tal vez haya un altar por ahí que está teniendo esos derechos legales y por los cuales Satanás fluye con una libertad increíble. Hoy es el día en que te decidas a derribarlos. Si esto es así, por favor, este mensaje tiene que llegar con aquellos que necesitan escucharlo, que necesitan ser libres, que necesitan caminar diferente, que necesitan caminar en una victoria y que todo lo que puedan hacer hoy, día a día, tenga esos frutos de bendición, porque el Señor dice ciertamente, te bendeciré. Amado hermano, amigo que me estás escuchando, si está en tu posibilidad, por favor, ayúdanos con un like. Recuerda, nos vemos en el siguiente devocional. Bendiciones de lo alto. Shalom.